La noche, esta es la FM. Hoy queremos darle la bienvenida, saludar a la doctora Lina Triana, que está con nosotros. Ella es presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Doctora, bienvenida a la FM. ¿Cómo está? Buenas tardes y gracias por este espacio para tratar de aclarar dudas referentes al COVID-19 y nuestra emergencia sanitaria del país. Bueno, doctora, desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, ¿cuál es el balance que hay sobre el COVID-19? Bueno, tenemos varias cosas para recordar. Primero, eh, todavía no estamos llegando a la famosa curva o pico que habla la gente. Es importante que la gente entienda eso. Importante tener en cuenta que Colombia es uno de los países, digámoslo, que más rápido ha entrado a cuarentena, que eso tampoco la gente sabe y por eso están esperando que llegue y que nada, que llegue el pico. La gente cree que no va a haber un pico digámoslo, de necesidad de atención de muchos pacientes que sobrepase la capacidad instalada. Nosotros pensamos que si seguimos la historia de los otros países que van más adelantados que nosotros en esta pandemia de COVID-19, lo tendremos, porque países como por ejemplo Estados Unidos o otros que tienen mucho más recursos tampoco dieron abasto en el momento de este aumento significativo exponencial de la curva. Nosotros en Colombia, repito, empezamos, el primer paciente fue marzo 6. Si vemos cómo transcurre históricamente esta enfermedad en los otros países, la curva se empieza a verticalizar, quiere decir a haber más casos exponenciales de enfermos por COVID-19 entre el día 30 y el día 60 del primer caso diagnosticado. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día en Colombia. Nuestro primer caso fue 6 de marzo, ayer fue 6 de abril. Deberíamos empezar a ver que esa curva se verticalice exponencialmente, cosa que no veíamos antes. Por eso mucha gente pensaba que de pronto la cuarentena nos estaba salvando de que pasara lo que pasaba en el resto del mundo. Quisiéramos ser así de optimistas. Sin embargo, la cuarentena, por supuesto, es una medida importante y aplaudimos al presidente por haberla hecho tempranamente. Repito, después de 19 días del primer caso de contagio. En otros países lo que se ha visto es que después de 40 o 50 días. Esperamos que eso nos ayude. Sin embargo, la realidad es que no ha habido ningún país que haya podido soportar la demanda o ser suficiente en la atención de la demanda. Hoy en día en nuestro país contamos con un número limitado de unidades, de camas de unidad de cuidado intensivo que está trabajando el gobierno para expandirlas en este momento. Sin embargo, una sola cama, hacer una sola cama de unidad de cuidado intensivo cuesta alrededor de $30,000. Una sola y necesitamos miles, porque solo contamos con 5.300. Y queríamos consultarle, doctora, ¿se está trabajando en conseguir medicamentos, vacunas, algo para contrarrestar el virus COVID-19? En Colombia, ¿qué se ha hecho, doctora? Bueno, en Colombia lo que se han tomado son estudios de otros países de medicamentos que ya están siendo usados que demuestran que el paciente puede mejorar. Sin embargo, no nos inmunizan contra la enfermedad. Para que salga un medicamento que cure la enfermedad como tal, para sacar un medicamento nuevo se demoran entre 5 y 10 años. ¿Sí? Y para sacar una vacuna normalmente entre 1 y 2 años. Entonces no vemos un panorama claro de que eso sea algo que va a ser pronto. Por eso es tan importante que sigamos teniendo las medidas básicas de seguridad. Yo me protejo y protejo a los demás con el lavado de manos, que suena tonto, pero no es tonto, salva vidas. Con el uso del tapabocas, que ya con el presidente es algo requerido. Y por supuesto, si tengo síntomas, por favor, mantenerme en mi casa, en cuarentena, y también proteger a mi familia que vive conmigo. O sea que tengo que tener unas medidas especiales, dormir en un cuarto separado, de un baño separado, unos utensilios de cocina separados, mi ropa en agua caliente. Cuando tengo la enfermedad y estoy en mi casa, no quiero contaminar a mi familia y que esa familia salga y contamine al resto de la comunidad. Estas medidas básicas van a ayudar a disminuir el contagio, así como también otras estrategias que empezará a aplicar el gobierno, porque no es suficiente tratar a los enfermos.
Está claro que otros países que han logrado contener la enfermedad, lo que han hecho de diferente, porque primero empezaron con las cuarentenas como nosotros, que por supuesto que sirven, pero no es la única medida que se puede hacer. Siguiendo con el tapabocas, las medidas sanitarias, pero lo más importante es esas pruebas rápidas que ya están en el país, más seguir haciendo PCR, que es la prueba diagnóstica. Las pruebas rápidas no son diagnósticas, solo son de tamizaje o screening, pero nos ayudan muchísimo. Bienvenidas, que ya van a llegar a nuestro país. Y estas pruebas PCR ojalá pudiéramos tomar más. No es que el gobierno no quiera comprarlas, es que no se las venden, porque no hay a nivel internacional, todos los países están comprándolas. Con estas pruebas podemos diagnosticar más gente y empezar a hacer para atrás la investigación epidemiológica con quién estuvo esa persona en contacto directo, que es un potencial contagiado, y empezar a esos tenerlos en aislamiento obligatorio, para de esa manera poder empezar a contener esta enfermedad. China ha logrado contener de alguna manera la pandemia. ¿Qué nos hace falta hacer a nosotros en Colombia para lograr? ¿Qué podemos copiar de lo que viene sucediendo en China? Bueno, China empezó a hacer muchas más pruebas de las que estamos haciendo en Colombia a sus habitantes. Empezó a hacer la investigación epidemiológica, que es mirar para atrás los contactos que los pacientes positivos tuvieron en los últimos 14 días, y esas personas las empezaron no a dejar en su casa en aislamiento, sino en sitios especiales. Entonces al hospital mandaban a los enfermos graves, y en hospicios, hoteles o residencias estudiantiles mandaban a aquellos pacientes que no tenían la enfermedad, e inclusive aquellos contactos de esos pacientes positivos. Entonces, esto fue la estrategia que ellos hicieron, aparte del uso del tapabocas, repito, y del lavado de manos, que son primordiales en esta enfermedad. ¿El recurso humano en Colombia es suficiente para seguir esta lucha? Por supuesto que sí, me encanta que me haga esa pregunta. Los gremios de la salud estuvieron reunidos con los ministros y con el presidente, explicándole que tenemos suficientes médicos en nuestro país, por supuesto. Lo que pasa es que esos médicos están deslaboralizados, no están con trabajo. No tenemos que importar médicos de afuera, y mucho menos hacer lo que el gobierno proponía, que era convalidaciones express, es decir, que esos que vienen del extranjero, darles rápido la tarjeta profesional para que puedan ejercer en nuestro país. No, primero, antes de empezar a hacer esas medidas de convalidaciones express, empleemos a nuestros médicos que tenemos en nuestro país aquí. Eso es lo que tenemos que hacer. Desafortunadamente, el gobierno no nos escuchó. Se hizo un trato, se hizo un documento en el cual se le daban unas estrategias, entre ellas, repito, pues obviamente darle trabajo al médico que ya está allí y que no está laboralizando. Segundo, sacar médicos residentes e internos más rápido. Se hizo una primera promoción de médicos internos en el mes de abril para graduarlos más oportunamente. Y igual el gobierno contesta que no hay recursos para la contratación de estos médicos que están desempleados y de estos internos que se acaban de graduar por la medida de la emergencia sanitaria. Más sin embargo, ayer, oh sorpresa, hacen convalidaciones express de especialistas que vienen de afuera. La pregunta es, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no atendemos la emergencia sanitaria con el personal que ya tenemos en nuestro país? ¿Por qué nos arriesgamos a hacer convalidaciones express, como su palabra lo dice, express, y podemos terminar convalidando médicos que no tienen la experticia en el manejo de esta emergencia, que es lo que necesitamos ahora y ya? Doctora, la información es muy importante. La invitación desde allí, desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, para que las personas consulten páginas oficiales y no se crean todo lo que se publica en redes. Eso también es importante. Por supuesto que sí. Las secretarías de salud departamentales y el Ministerio de Salud tienen unas guías de manejo del COVID que se han trabajado con las sociedades científicas, un consenso de manejo, así como las recomendaciones a la comunidad para que por favor revisen la página del Ministerio de Educación y no crean en todas las cosas que tenemos por internet que nos invaden. Otra cosa importante aquí es que, como se ha hablado de que hay algunos medicamentos que pueden ayudar en la enfermedad, resulta que toda la gente sale corriendo a tomarse los medicamentos y a comprarlos. ¿Y qué pasa? Primero,
esos medicamentos son necesarios para tratar otras enfermedades y nos estamos desabasteciendo. Y segundo, la gente no ha caído en cuenta que cualquier medicamento que uno se tome tiene efectos adversos. Y la cloroquina tiene efectos adversos a nivel cardíaco. Entonces empezaremos a tener pacientes que mueren por eso, por la parte cardíaca. También es importante tener en cuenta que muchas personas que necesitan un medicamento básico todos los días porque tienen una enfermedad crónica, que son la mayoría de los adultos mayores, no pueden salir de su casa por la cuarentena y están desabastecidos de esos medicamentos. Y entonces, ¿qué está pasando? Están llegando esos pobres ancianos de más de 90 años, 80 años a las unidades de cuidado intensivo descompensados por su enfermedad de base y ocupándonos camas para los posibles pacientes COVID que lleguen. Y no debería ser así, ellos deberían garantizarle, darle su medicamento de su tratamiento de su enfermedad crónica y no quedar desamparados estos pobres ancianos. Aparte de esto, muy importante, decimos que cuando vaya a empezar esta multiplicación exponencial de los casos de pacientes enfermos que requieren hospitalización en unidad de cuidado intensivo, necesitamos también el personal médico que esté fuerte, porque tenemos el recurso humano para atender la emergencia, pero si no cuidamos a esos médicos van a caer enfermos y entonces ahí sí vamos a tener un déficit de infraestructura y un déficit de personal de talento humano en salud para atender esos pacientes. Así que hay que cuidar a esos médicos, por eso hemos solicitado al gobierno todas las medidas para garantizar los elementos de bioseguridad. El gobierno ya hizo varias estrategias girando los dineros a los hospitales. Los hospitales están comprando los materiales, pero hace falta más. La pregunta es, necesitamos también control de precios de estos insumos porque hay usura en los insumos hoy en día. Como no se consiguen, lo que valía 10 lo cobran a 20 o a 30 o a 50. Entonces no nos van a alcanzar los recursos para poder comprar los insumos para garantizar esa bioseguridad de ese personal médico. Es la doctora Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Doctora, muchísimas gracias por atendernos en la FM. Muchas gracias a ustedes y por estos espacios de educación aquí lista para atenderlos y continuar haciéndoles, digámosle, una actualización de todo lo que está pasando en nuestro país. Gracias.